tu grandeza, puedo ver cómo tu amor me tiene a tu hacer. La voz confiando en tus promesas sin temer. Oh, no quiero nada más de nada que pensar, si como tú no hay dos. Solo tú me llevas a tu cielo y mar azul. Solo tú me llenas de tu vida y de tu luz. Y soy tu espíritu, me guía, me voy. Aun cuando nada hace sentido, tuyo soy. Lo tengo todo si te tengo junto a mí, junto a mí. No quiero nada más de nada que pensar, si como tú no hay más. Solo tú me llevas a tu cielo y mar azul. Solo tú me llenas de tu vida y de tu luz. Solo tú me llevas a tu cielo y mar azul. Solo tú me llenas de tu vida y de tu luz. En ti todo lo puedo, te quiero siempre junto a mí. Contigo no hay frontera, me siento vivo junto a ti. En ti todo lo puedo, te quiero siempre junto a mí. Contigo no hay frontera, me siento vivo junto a ti. En ti todo lo puedo, te quiero siempre junto a mí. Contigo no hay frontera, me siento vivo. Solo tú me llevas a tu cielo y mar azul. Solo tú me llenas de tu vida y de tu luz. Solo tú me llevas a tu cielo y mar azul. Mar azul, Solo tú, Señor, llenas de tu vida y de tu luz. De tu me llevas a tu cielo y mar azul. Solo voy a adorarte, amarte. Solo tú me llenas de tu vida y de tu luz. Bienvenidos a otra edición más de la cadena de Clamor a la Medianoche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Recuerden que Dios está en control de todo. Y la Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y por eso nuestra fe está inquebrantablemente puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy continuamos analizando la parte de Puerto Rico, de lo que ha sucedido en estas elecciones y dando una explicación de que nos dan la razón aún más por la cual nos opusimos, no a los principios básicos por los cuales algunas de estas personas de este proyecto político religioso se mostraron, sino porque la metodología no es la correcta. Y no es correcto que la iglesia constituya partidos políticos, que sus miembros y aquellos dentro del sistema quieran participar en la política per se, pero no comprometiendo la iglesia como institución y no utilizando una psicología de tratar de inducir a que todo el que no vota por ellos de la iglesia está en pecado o se va a perder. Y eso es lo que nos hemos opuesto. Y nos hemos opuesto a que una vez termina un proceso de esto, pues una vez que un partido, no que se identifique, sino que se proclame como portavoz de la iglesia, lo haga abiertamente o lo subliminalmente, es lo mismo. Compromete la iglesia y los resultados positivos o negativos vienen para acá.
en esto más los negativos que los positivos. De esto hablaremos un poco más adelante con un caso que surgió, que ahora tiene sus repercusiones. Me da la razón que las intenciones son buenas, pero el método no está correcto. Y habrá 20.000 maneras de justificar un error, pero la verdad es verdad y la mentira es mentira, y lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. Y por eso tenemos que hablar y hacerle ver al pueblo ciertas verdades que comprometen al pueblo y que dan una imagen de la iglesia que no es la correcta. Sin embargo, tenemos a Jorge Isaac con la palabra de fe, la palabra, un minuto de la palabra con Jorge Isaac. Vamos a escucharlo. Hello guys, and I've not been posting, so I'm going to try to do this in a twofer. I'm going to do 2 today, maybe 2 another tomorrow. So it talks about how sometimes sorry for those English people. If you can speak Spanish, please translate, sorry. And it talks about how sometimes queremos complacer a las personas, queremos complacer al mundo. Que a veces las opiniones de otras personas y las opiniones de mucha gente nosotros lo ponemos en nuestra mente y comenzamos como que sí, deberíamos hacer esto porque el mundo lo dice. No, that we should not do that, porque si complacemos al mundo es básicamente no está importando las opiniones, pero queremos que saber que Dios nos creó únicamente y Él nos ama como nos creó, y que siempre deberíamos pensar que la opinión de Dios importa y vale más que la del mundo. Que no importa lo que el mundo te diga y lo que las personas... Bueno, escucharon a Jorge Isaac. ¿Y qué importa lo que el mundo diga si lo que hacemos está correcto? Dios te bendiga, Jorge Isaac. Bueno, seguimos orando por ya en Nicaragua, pues Dios ha estado obrando y la cosa ha ido mejorando. Seguimos orando para que los hermanos en Nicaragua y en algunas partes de Guatemala y en algunas partes de Honduras se recuperen pronto de los efectos que ha habido. Gracias a Dios, Dios oyó la oración y ahora el huracán va rumbo a otros lugares. La oración eficaz del justo puede mucho, hermano, puede mucho. Pero también aquellos que nos escriben tengan paciencia con todas las elecciones y la pandemia. No nos ha sido fácil poder contestarle a tiempo su correo. La carta mensual la están recibiendo. Después en el programa de mañana le enseñaré la máscara de clamor que le estamos enviando a los que nos escriben, hasta mientras duren. Son una cantidad de máscaras, sí, son negras con el emblema de clamor. Muchos de ustedes ya la tienen. Eso es todo lo que nos escriben. Nosotros, mientras duren, por lo menos a los que por primera vez, pues le estamos enviando una mascarita de esta que mandamos a hacer muy bonita. El próximo programa voy a traer una para enseñársela. Y a los que escriben, pues la carta mensual que enviamos con un mensaje, le estamos regalando una mascarita de esta. Ya muchos de ustedes la han recibido. Si usted desea escribirnos, escribirme a mí, Reverendo Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Bueno, y aquellos que desean colaborar, hagan su cheque o giro postal a Día de Clamor a Dios, Inc. o a Clamor a Dios. Día de Clamor a Dios, Inc. o más nada, Clamor a Dios. No le añada más nada a eso. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Lo que queda por ATH / Clamor a Dios. ATH móvil es / Clamor a Dios. Dios les bendiga y gracias por toda su colaboración. Quiero informarle que ya todos los compromisos del Día de Clamor de este año están cubiertos. Ahora estamos trabajando con preparar el presupuesto para los proyectos que tenemos, los compromisos que tenemos mensualmente, la reconstrucción de las oficinas donde yo transmito de mi casa, ya que perdimos los edificios, las propiedades, y los proyectos que tenemos. Los proyectos de viaje están suspendidos. La campaña en El Salvador, estamos esperando que se normalice el país
para entonces poner una fecha nueva. No está cancelado, está suspendido. Así que la gente en El Salvador estén orando para que tan pronto las condiciones lo permitan, podamos viajar allá. Pienso pasar por Panamá y estamos haciendo arreglos para que, si Dios lo permite, hacer un viaje relámpago que abarcará la ciudad de Maracay, Valencia, Chivacoa y Puerto Ordaz. Serán cultos relámpagos de reafirmación de la fe en estos lugares tan pronto se arregle el problema de la visa y de la transportación hacia allá. Así que siga cooperando, eche su pan sobre las aguas y Dios lo multiplicará en muchas veces, en muchas formas. Ahora, estos son unos tiempos que para la iglesia local operar y para estos canales como la Cadena del Milagro operar cuesta mucho dinero. La crisis económica ha afectado a todos los sectores, pero escuche bien, un informe de una encuesta que se hizo en Estados Unidos dice que a pesar de la crisis económica que ha habido en los Estados Unidos, a pesar de todo eso, déjeme decirle claramente que la gente no han abandonado sostener los ministerios y sostener las iglesias. Así que usted siga con su diezmo, sosteniendo la obra de Dios, con su ofrenda, y siga sosteniendo esta cadena del milagro y su iglesia local, y a este ministerio de clamor y a todo ministerio que sea útil. Mire, yo estoy viendo, las iglesias han tenido que invertir un dineral en poder llenar los requisitos del gobierno. Oremos, hermano, y le digo con todo mi corazón, la situación, por lo menos en Puerto Rico, ya más o menos, daré en un programa futuro que tenga todos los datos, daré la compostura al final de las elecciones, pero una cosa ha quedado clara, que los enemigos de Dios han quedado en posiciones estratégicas para atacar la iglesia como nunca antes. Vamos a analizar ese peligro, vamos a hablar de eso, si es posible, más adelante, y qué ha causado que esas personas hoy estén en unas posiciones que no estaban hace unos días atrás. Y cómo yo le he estado advirtiendo de dónde venía el verdadero peligro. Y le he estado advirtiendo lo que significaba una buena intención de la creación de un grupo político y cómo ese grupo político ha dado lugar a que estas personas queden en esas posiciones y que se han debilitado los que una vez se arriesgaron todo por el Evangelio. De eso hablaremos más adelante. La situación en Estados Unidos, hay que orar. Si los bárbaros toman el poder, la persecución más grande en la historia de la iglesia se desatará en Estados Unidos. Vienen virados, vienen llenos de odio y están dispuestos a todos. Las elecciones todavía a esta hora están bien cerradas en Estados Unidos. Misteriosamente, los lugares donde el presidente Trump iba ganando, de la noche a la mañana, desaparecieron votos que lo favorecían y ponen al Biden y a la señora esta, que son los representantes de la ola de Sodoma y Gomorra, los bárbaros que quieren tomar el poder, los ponen más cerca del triunfo. Pero usted pensará que eso de robo de elecciones no es factible. Mire, yo conozco la historia. En la política entran en la filosofía de Maquiavelo, que el fin justifica los medios, y que todo se da. 1960. En las elecciones de 1960 en los Estados Unidos se debatía la presencia del primer presidente católico romano. Por años ha sido una tradición que en los Estados Unidos, por razón de que el Papa era líder de un estado religioso político y se consideraba peligroso, por esa razón no se elegía a un presidente católico. Yo me recuerdo porque era bien joven cuando eso sucedió en la década del año 1960. John F. Kennedy, entonces, y le voy a explicar para que usted entienda cómo son las cosas, se postula como el primer
católicos, Joe Biden sería el segundo. Pero en aquel momento, pues el primero que rompió la brecha fue Joseph Kennedy. Entonces Joseph Kennedy pues se presentó y prometió que no favorecía a la iglesia, cosa que fue mentira porque a petición de los obispos del Vaticano, y especialmente de los obispos de Hanoi, fue John F. Kennedy que a petición del Vaticano los que envió las primeras tropas a involucrarnos en la guerra de Vietnam porque estaba en juego el poder de la iglesia católica en Hanoi y en Saigón. A petición de los obispos católicos que le piden al Papa en aquel momento, el Papa se comunica con Joseph Kennedy y se comunica con el clan Kennedy, que son devotos católicos, a pesar de que eran un mafiosos, y luego, pues, pero ya él ha tomado el poder y nos involucra en la guerra de Vietnam. Ahora, pero posterior a eso, el candidato era un cuáquero llamado Richard M. Nixon. Nixon a las 2 o 3 de la mañana iba ganando el colegio electoral. Yo quiero que ustedes entiendan, el sistema electoral de los Estados Unidos fue hecho por los padres fundadores de la patria, que sabiendo la influencia política de Roma y de la iglesia anglicana, que eran iglesias del Estado, pues vinieron huyendo a Estados Unidos de la persecución de gobiernos que eran dominados por la iglesia católica o la iglesia anglicana. Cuando se introduce la idea, nunca se introdujo la separación de Dios, nunca la separación de Estado e iglesia en el sentido de que la iglesia no pueda opinar y que la iglesia no pueda defender y expresarse, sino que lo que se hizo fue que se prohibía que el Estado interviniera en los asuntos de la iglesia y le respetara sus derechos. Ahora, en esa injerencia, en esa situación, fue que se hace el colegio electoral. Y viendo que habían estados, como es hoy en día Nueva York, Pensilvania, California, New Jersey, estados con poblaciones que eran más grandes en aquel momento, pues los padres fundadores, para que ningún estado, ya hablamos del asunto religioso, ¿ok? ¿Por qué traigo lo de Kennedy? Ahora les voy a explicar por qué. Como analista de historia y analista bíblico y analista de noticias y todo esto, pues le he llevado una cosa para que ustedes entiendan otra. ¿Por qué traigo el caso de la presidencia de ser el primer católico? A John F. Kennedy. Primero porque se estaba jugando el poder del Vaticano contra el poder político de los Estados Unidos y establecer un puente de poder con la nación más poderosa del mundo. ¿Qué sucede? Cuando este hombre se postula y entonces tiene el apoyo del Vaticano, y entonces su padre, Joseph Kennedy, que fue un mafioso en la época de Al Capone, con el tráfico entonces del ron ilícito, que así fue que hizo su fortuna, pues el colegio, y le estoy explicando, el colegio electoral es que estados pequeños, si se unen todos, hacen el contrapeso a los estados poderosos. De no existir el colegio electoral en Estados Unidos, entonces las grandes ciudades metropolitanas, como Nueva York, los estados como Nueva York, New Jersey, California, Pensilvania, etcétera, siempre controlarían quién va a gobernar la nación y quién va a ser presidente. Pero estas personas que fundaron la nación, los padres fundadores, fueron tan sabios que ellos analizaron que no era justo. Y entonces se inventan algo que se llama, iluminados por Dios, se llama el colegio electoral. Le atribuyen a ciertos estados ciertos votos electorales que son los que van a votar por el presidente. Cuando usted vota en Estados Unidos, usted vota por el colegio electoral. Y el colegio electoral tiene que votar conforme a lo que los electores, además, si ellos quieren cambiar, pueden hacerlo, pero son los que reciben el voto. Ahora, en Estados Unidos no es por el voto mayoritario numérico, es por el colegio electoral. Okay. Los estados que más votos electorales tienen son California, Pensilvania y ponle especialmente Nueva York, etc. Y por tener, si fuera por el voto numérico, pues esos estados controlarían la política de la nación toda la vida. Al hacer el colegio electoral,
los estados más pequeños, cuando se juntan suficientes votos electorales, sobrepasan los votos de los estados mayoritarios, y entonces la democracia se lleva a cabo en una forma que hay posibilidad de que un candidato que no sea favorecido por los intereses de California, de Nueva York, de Pensilvania, New Jersey, etcétera, de estos 4 o 5 estados mayoritarios, tenga la probabilidad de llegar ahí. Por eso es que en las elecciones pasadas Hillary Clinton sacó 3 millones de votos, más que Trump, pero perdió el colegio electoral, porque los estados que tenían los suficientes votos, que eran menores poblaciones, se juntaron, Trump los ganó, y esa fue la sorpresa del 2016 que pone a Trump en la presidencia. ¿Qué pasa? Por eso las nuevas generaciones, los nuevos políticos del Congreso que quieren traer la política de cancelación, quieren abolir el colegio electoral, que es el invento de Dios. Eso fue que iluminó a esta gente, porque balancea el poder. Porque quiere decir que si no existiera el colegio electoral, todos esos 4 o 5 estados se ponen de acuerdo y el resto de la nación, aunque esté en contra de un candidato, no tiene probabilidades de gobernar el país. Entonces, por eso es que Biden, Harrison, Bernie Sanders, Ocasio, Schumer, toda esta gente ahora que se ven desesperados porque puede ser que todavía a esta hora pierdan las elecciones en el colegio electoral, porque eso está sin decidido. Eso es lo primero que quiero hablar, la importancia de eso. Pues quieren abolirlo. Si ganaran las elecciones en el colegio electoral, olvidarán de eso. Pero ¿qué sucede? En las elecciones de 1960 las estaba ganando en el colegio electoral Richard M. Nixon, un cuáquero. Un católico que por primera vez en la historia, con la amenaza de la influencia política del papado, que siempre se ha intervenido en la política de las naciones, además fue a cambio del apoyo del Papa Pío XII, Mussolini, Benito Mussolini, el dictador de Italia, hace un pacto con el Papa Pío XII para que a él le dice: yo te reconoceré el territorio donde está el Vaticano como un estado político independiente si tú me apoyas en la guerra contra Etiopía. Y ahí es que ustedes ven que el Papa va y bendice los fusiles y los aviones de guerra que iban a invadir a un país etíope que era cristiano. Haile Selassie, el rey, era un cristiano. Y es el país que tiene relaciones con judíos, porque de ahí es que salen los descendientes de Salomón, de la reina de Saba. Entonces, te estoy brincando la historia de un lado para otro. El Papa Pío XII hace un pacto y a cambio de bendecir al ejército y darle la aprobación de invadir a ese estado cristiano de Etiopía en África, una gente lo tenía en lanza y rifles de una bala, le entregan la autoridad para consumir como un estado político al Vaticano. Así que el Papa no solamente es jefe de la Iglesia Católica, es un jefe político. Entiéndase bien la situación que hay aquí. Y no es hasta que Ronald Reagan hace un pacto con el Papa Juan, creo que era Juan Pablo II, y ellos llegan a un acuerdo y se unen para tumbar el gobierno comunista de Polonia y destruir el comunismo a base de que si el Papa ofrece sus oficios de inteligencia, porque el Vaticano tiene un cuerpo de inteligencia, hacen un pacto para que Reagan junto con ellos puedan anular el comunismo. Mire cómo es esto de la política. Y a cambio de que el gobierno de Reagan reconozca la autoridad del Vaticano como Estado político. Y Reagan, después de haber sido el favorito de los evangélicos, traiciona su fe, si es que tuvo alguna fe, y ese hombre es el que le abre las puertas y reconoce y pone la embajada en Roma de Estados Unidos y pone la embajada en Washington del Vaticano. Por eso es que cuando el Papa va, le dan recibimiento de jefe de Estado, porque es jefe de un Estado político. Ese es lo que hay ahí. ¿Qué sucede con todo esto que estamos hablando?
después. Bueno, esto todavía, el reconocimiento del papado no había sido reconocido como Estado en el 1960. Pero van camino a eso y entonces el papado está apoyando la candidatura de Kennedy, pero ese colegio electoral, yo participé en ese proceso electoral jovencito. En ese momento, para ganar cualquiera de los dos, necesitaban ganar el estado de Illinois. Y si Kennedy ganaba el estado de Illinois, pasaba a ser presidente. Si lo ganaba Nixon, lo pasaba a ser presidente. Bueno, cuando esto sucede, y esto está escrito en libros de historia ya, porque ya el tiempo de confidencialidad ha pasado. ¿Qué pasa? A las 3 de la mañana, yendo a las 4 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana, Nixon está ganando en Illinois, especialmente en Chicago, que es donde están la mayor parte del voto y los suburbios y los barrios afroamericanos negros. En ese empate, a las 4 de la mañana, el señor Joseph Kennedy, el padre del clan Kennedy, llama al corrupto alcalde de Chicago, John Daley, que tiene la maquinaria más corrupta, que controla junto con apoyo de la mafia la ciudad de Chicago, y le pide ayuda para que su hijo John Kennedy pueda ganar las elecciones. ¿Cuál es la ayuda? Que de alguna forma aparezcan votos. Mire cómo se roban unas elecciones en Estados Unidos y en el mundo. Esto ha pasado hasta aquí. Para que en esa hora aparezcan votos que puedan elegir a su hijo como presidente. Mire lo que sucede. En ese entonces, John Daley le dice a Joseph Kennedy: solamente tengo un recurso. Puedo llamar al jefe de la mafia, creo que era Cayano, algo así. El jefe de la mafia, también se llamaba Joseph Cayano, los Cayanos, así. Este hombre controla los wards, los distritos de los negros, los conclaves, los sectores de los votos negros, y él puede alterar la elección. Entonces, cuando el jefe de la mafia, Joe Cayano, el nombre quizás lo estoy pronunciando mal, pero todo el mundo sabe a qué me refiere, le contesta a Daley y le dice: yo le puedo conseguir los votos. Otra palabra, fabricar votos falsos en lo que llaman wards, en lo que llaman los áreas, los distritos negros. Yo puedo fabricar los votos para darle Chicago y así darle Illinois y que tu hijo gane las elecciones de 1960. Así que llega Kennedy al poder. Eso está, hay hasta en Netflix hay una serie sobre Jimmy Hoffa. Tiene un nombre ahí específico, se lo busco después. Búsquelo ahí, tiene la historia de Jimmy Hoffa. Y entonces esa historia va caminando a través de todo eso y cómo la mafia y cómo todo se mueve en unas elecciones. Entonces, estamos hablando de demócratas. Daley, demócrata. Joseph Kennedy, demócrata. John Kennedy, demócrata. Nixon, republicano, cuáquero. Un hombre pobre que se levanta sencillamente y que lo odia a la prensa, por lo sincero que es. Un tipo más quiet, pero como Trump. ¿Qué sucede? La oferta está en la mesa y el jefe de la mafia, Joseph Cayano, Calillano, como se le llame, le dice: mándale este mensaje a Joseph Kennedy que si me promete que el gobierno de Kennedy ganar no me va a acusar en un gran jurado, óyelo bien claro, no me va a perseguir, yo le entrego los votos. Y así fue, se hizo un pacto. Ahora esto va más allá para que ustedes vean a dónde voy a llegar. A las 4 de la mañana va ganando Nixon, y cuando por la mañana sale ganando el estado de Illinois Kennedy, es que han fabricado votos para robarse las elecciones.
Nixon era tan patriota que estaba la Guerra Fría y cuando le preguntaron si iba a llevarlo a los tribunales, porque se pudo haber llevado a los tribunales para que se investigara el fraude de los votos fabricados por Joseph Caligiano, que es el jefe de la mafia, a petición del alcalde Daley, que era un corrupto politiquero que controlaba todo junto con la mafia de Chicago, y entonces a petición del padre del clan Kennedy, Joseph Kennedy, otro hombre corrupto, un hombre sin temor de Dios, pero con grandes conexiones en el Vaticano y grandes conexiones políticas con el Partido Demócrata. Habiendo la Guerra Fría en esa situación con Rusia, Nixon decide no llevarlo a los tribunales por el bien de la unidad de la patria. Bueno, mire lo que mal se gane como mal se pierde. No duró los 4 años porque trágicamente lo asesinaron. Ahí viene otro misterio. Sabe que la razón que eso se sabrá algún día, pero no fue Fidel Castro, no fue la CIA, la teoría que más se acerca al asesinato de Kennedy es la traición doble que le hizo a Joseph Caligiano. El nombre lo corrige, pero ese es el mafioso. Número 1, Bobby Kennedy lo enjuició. Ahí violaron el pacto. Número 2, Caligiano tenía una amante que era su favorita, una jovencita. Kennedy también tuvo un romance y le quitó esa amante. Esas dos cosas a ese jefe de la mafia, Caligiano, como se le pueda llamar, lo indigna, y la teoría que existe es que no fue Cuba, ni fue tampoco la CIA, ni fue Rusia, fue la mafia de Chicago de Caligiano que lo mandó a matar por la venganza de haberle adulterado y tenido relaciones con la amante de él, porque todo el mundo sabe que Joseph Kennedy era un mujeriego. Y tuvo romances con Marilyn Monroe, con otras artistas como se alega con Jane Mansfield, y la historia es larga, pero esta tocó el nervio del jefe de la mafia de Chicago. Primero violaron el pacto de no acusarlo, lo acusaron, lo llevaron a un gran jurado. Y segundo, se metió con la amante de este mafioso. Y ahí esa teoría algún día, porque ya esto, en esa serie que hablan sobre Hoffa en Netflix, sale esto. Pero yo no lo saco de ahí, yo lo saco de la historia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a esta hora la desesperación de los demócratas por no perder el poder, por ganar el poder, por llevar a cabo su agenda anticristo, antidios, por retener el poder, son capaces de robarse las elecciones. Si eso pasó en la década del 60 con Kennedy, y eso está comprobado, se la robaron. Hermano, ¿usted cree que esa gente que está ahí son unos santos? Aquí se la han robado. Tanto los populares como los PDP, y no voy a entrar en la historia de aquí. En una ocasión, cada uno de ellos se robó unas elecciones en este país. Eso está documentado. Que como todos andan en el mismo bote, lo encubren y no lo mueven. Pero la Biblia dice que no hay nada escondido bajo el sol que no sea traído a la luz. Ahora, hay que orar, hermano. Se está jugando el aborto, Roe versus Wade, porque eso todo. Se está jugando en la persecución más grande contra la libertad de expresión de la iglesia y libertad de culto. Se está jugando el tomar control de la nación y ir destruyendo todas las emisoras de radio y televisión conservadoras y religiosas como lo estaba planeando Obama. Se está planeando revertir todo el apoyo que Trump le ha dado a Israel y aliarse con los enemigos, con Irán y todo esto. Lo que hay en juego es grande. Esto va el poder de las tinieblas, hermano. La luz, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso dije que la excusa por texto de dignidad, de que están luchando para detener la perspectiva de género, era solo la utilización de una buena motivación para mover a la gente a creer que iban a tomar el poder para que le dieran el voto y crear un partido político religioso. En eso, consciente o inconscientemente, usaron psicología política para mover a aquellos cristianos
aprovechándose del malestar que hay con los dos partidos existentes, especialmente con el PNP, por todo lo que ha sucedido, y se montaron en esa, y muchos cristianos de buena fe les dieron el voto. Eso alteró las elecciones de este país. Subieron uno al Senado, uno a la Cámara, pero ¿qué pasa? Barrieron con todos, se los puedo nombrar con Chayán, con todos, con Isabel Peña, con la pastora Vázquez y otros más. Barrieron con todos los que una vez en otra forma nos apoyaban, y a cambio de poner uno y uno para tener poder político. No llegaron a la gobernación como habían sugerido, que con el voto, porque estaban contando que la iglesia se iba a sumergir en un partido político. La intención fue buena, pero el instrumento fue malo. Y lo que hicieron fue que nunca atacaron a Lúgara y al movimiento Victoria Ciudadana, que yo les señalé que el Señor me revelaba que era la amenaza más grande, y lo han ayudado a convertirse al disminuir de los partidos tradicionales, del Partido Popular y especialmente del PNP, que aunque nos había traicionado en un momento, también era el único lugar donde había gente que nos apoyaba. Entonces, al debilitar esos, le dieron fuerza y convirtieron en la tercera, ustedes convirtieron en la tercera fuerza del país a un partido que aboga por todo y más allá de lo que ustedes estaban tratando de impedir. Le entregaron prácticamente poder como nunca en el Senado, poder como nunca en la Cámara. Y a esta hora, no se sabe todavía cuando estoy grabando este programa, prácticamente con los votos que sacó Flores, se los disminuyó al PNP y también al Partido Popular, y le dio fuerza a un enemigo de la iglesia que se llama Natal. Eso es peor que lo que había con Carmen Yulín. Entonces, ustedes, aunque como yo no tengo nada que perder, lo digo para que abra sus ojos el pueblo, que la iglesia no crea partidos políticos. Entonces, en Estados Unidos hay que orar porque se quieren robar la elección los bárbaros, los enemigos de Dios. Hay que orar para que Dios haga justicia. De esto hablaremos más profundo en el próximo. Pero aquí en Puerto Rico, dígame, al debilitar a aquellos que nos defendían, aunque limitadamente, y han metido uno y uno en cada partido, eliminando la gente que eran de nosotros, el partido que fuera, y en San Juan han puesto casi a ganar a un enemigo declarado, y han llevado a la fuerza a un tercer lugar al partido, han convertido al partido de Sodoma y Gomorra en la tercera fuerza política del país, porque a ustedes quitarle votos, especialmente ustedes le quitaron algún voto al Partido Popular, pero también en su rencor y en la ira del hombre no va la justicia, en su odio, en su rencor, porque es verdad, y esto es una lección que debe, como todo ayuda para bien, debe aprender el PNP y debe aprender el Partido Popular, que no se juega, que tienen que tenernos en consideración. Eso es lo único bueno que sale de esto. Pero entre lo que el H va y viene, le han dado fuerza a lo peor que pueda haber habido en la historia de este país. ¿A dónde van a ponerse? Además, su candidato principal se declara prácticamente antiestadista, que es la fórmula que más le conviene a la iglesia, porque bajo otra fórmula a Puerto Rico no le conviene, porque no tiene forma alguna de sostenerse, y además de eso abre el camino para que toda esa gente que está en ese bote nos persigan. Y fue una falta de respeto lo que su candidato hizo públicamente. Pero además de eso, quiero terminar con esto, porque le voy a decir por qué me da la razón que la iglesia puede participar en la política en una forma estratégica, en una forma realmente lógica, verdadera, con dirección de Dios. Y eso hablaremos de ese proyecto en el próximo programa, sin crear partido político, lo que vamos a presentar ahora al pueblo y lo que aquellos que han hablado conmigo nos vamos a reunir y yo voy a dirigir para que esto se organice y cómo vamos a enfrentar los próximos 4 años, sin crear un partido político. Ahora, ¿cuál es el peligro de crear un partido político? Aparte de todo este desastre que han creado el proyecto Dignidad en el país. Tú no puedes discriminar
por ninguna razón a que alguien quiera afiliarse a tu partido y participar en tu partido. Puedes hacerlo en la iglesia, porque la iglesia tiene una protección constitucional que hay que respetarle. En otras palabras, la iglesia no cree en que una persona que practica la pedofilia o una persona que practica la homosexualidad pueda ser miembro activo de la iglesia. La Constitución no nos da el derecho a votarlo, a maltratarlo, porque eso no es, pero a decirle, tú no puedes ser miembro activo, en el concilio tú no puedes ser un pastor activo si tú estás practicando esto. Pero en un partido político, y le estoy educando para que lo sepan, por eso me opongo a que la iglesia per se, que individuos por su cuenta, sin esconderse detrás de lo que hicieron, porque se escondieron específicamente detrás de los valores y de la perspectiva de género, pero obviaron toda la otra realidad, como era el peligro del Lúgaro y el peligro de los otros partidos y la importancia del estatus político en una nación que tarde o temprano tendrá que despedirse. Y por eso el candidato al final, para dar la razón, darme la razón, coge la papeleta del referendo y la anula violenta, feamente, faltándole respeto a todos los que creían que estaban votando por alguien que en su momento dado respaldaría el proyecto, que es la mayoría, y en el plebiscito será del pueblo. Eso es lo que quiere. Y no es porque sea una mala cosa, sino que hay muchas cosas que podemos decir, todo me es lícito, mas no todo conviene. Y aunque es lícito la independencia, para Puerto Rico y para la iglesia no sirve. Y hay que decírselo al pueblo, y por eso yo creo que el estatus más grande es que el pueblo busque a Dios. Pero como vivimos en el mundo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pues políticamente y económicamente ese es el proceso más lógico. Pero, ¿qué sucede? Otro peligro más, y que acaba de explotar en esta semana. Cuando usted hace un partido político, usted no puede discriminar contra nadie. Si viene un ateo y dice que quiere ser parte del proyecto Dignidad abiertamente, ustedes no le pueden decir que por ser ateo no puede participar del partido. Segundo, si viene un homosexual y dice yo quiero ser parte del partido, pero usted le discrimina por su homosexualidad, no lo puede hacer. Que usted lo permita, que lo derroten en una primaria, pues todo eso es posible. ¿Y qué fue lo que pasó que ahora sale a la luz? Que por eso yo me opongo y le digo el peligro que se hace cuando... Por eso es que los católicos son más sabios. Ellos crean los partidos social cristianos y un montón de cosas por allá y dicen eso no tiene nada que ver con la iglesia. O sea, se alejan de eso, lo hacen subliminalmente. O sea, pero hágalo como le da la gana. Cuando usted compromete, y ustedes usaron fotos, usaron consignas de los 100,000, o sea, usando la fuerza de la iglesia para crear conciencia que el cristiano que no votara por ustedes no estaba bien. Ahí le violaron la libertad de expresión, la libertad de conciencia a la gente. Pero lo más terrible es que cuando un homosexual llega en el área de Ponce a pedir entrada al partido, ustedes lo sacan por completo por su preferencia sexual. La iglesia puede hacer eso. No dejarle ser diácono, no dejarle ser pastor. Venir y asistir a la iglesia no se lo puede impedir. Y no debe impedírselo, porque la iglesia tiene que recibir a los pecadores. Lo que sí puede impedir es membresía, ministerio. Por ahí en Mayagüez hay uno que se hizo su propio ministerio y bajo la libertad de culto, ese individuo ha creado su propia iglesia de Sodoma y Gomorra. No va para ningún sitio con Dios porque tiene que arrepentirse, pero eso es lo que es la Constitución. Por eso es que la libertad de culto en la iglesia satánica está incorporada y durante este proceso electoral en los Estados Unidos estaba haciendo hechizos y clamando a Satanás en contra de Trump frente a la Casa Blanca. Ahora, cuando ustedes sacaron a ese homosexual, es decir, en la forma que lo sacaron, ¿qué pasó? Se reveló, hoy salió en las noticias, y el tipo habló, y el tipo dijo que ustedes, por su condición y su preferencia, no le permitieron participar en el partido. Y por eso yo me opongo a la creación de un partido que se asocia con la iglesia, porque
Ese hombre fue y se postuló independientemente y ahora tenemos un alcalde declarado homosexual en Guánica. ¿Qué? Mírenlo ahí. Ese hombre lo trataron ustedes mal. Le negaron su derecho constitucional y si ustedes querían derrotarlo, pues hacían unas primarias y ustedes le votaban en contra. Y eso era todo. Y eso es legal. Pero decirle que por ser homosexual, eso es lo que existe. Eso es la ley. Ponme el retrato otra vez. Este hombre hoy habló en las noticias y dijo lo que ustedes hicieron. Pues denle gracias a Dios que ese hombre se postuló y posiblemente por eso no puede poner una demanda contra ustedes. Pero a ese peligro nos exponen ustedes metiéndose en un terreno cuando ustedes aplican las normas absolutas de la iglesia a un partido político. La moral y la decencia, todo eso es bueno. Pero constitucionalmente, aunque yo no me gusta, si él pidió entrar al partido, que fue lo que uno de ustedes le dijo, que no ha mencionado su nombre hace tiempo, pero no siguieron consejo. Ese es el peligro. Hoy ese hombre se postuló por write-in, ¿sí? por allí, escrito a mano, y ganó la alcaldía de Guánica. Ese es el resultado de lo que ustedes han hecho, el desastre que han creado. Que Dios todo lo obra para bien, Romanos 8:28, claro. Esto le debe enviar una lección al PNP, a Pierluisi y a todos. El pueblo cristiano no votó por Altieri porque para nosotros la independencia la respetamos, pero no creamos que es viable y por eso yo no me escondo. Y Dios dijo que el estatus va a cambiar y Dios nos dijo que oráramos para que escogiéramos lo mejor y yo sin usar el nombre de Dios he creído que tenemos que prepararnos, hermano, porque este disparate que ha hecho esta gente de buena fe nos ha puesto en un término ahora donde Lúgaro tiene poder a través de la CEN, una enemiga del evangelio, Bernardo, el señor Bernabe, y todos los candidatos que han puesto, la que pusieron del distrito 3, han metido un montón y ustedes son los responsables, porque a debilitar en su rencor, en su amargura, como el pueblo de Israel molesto con Samuel, pidieron un rey y se fastidiaron. Ahora tenemos que luchar contra una gente que ustedes han empoderado y a los que nos defendían, ustedes los han destruido. Ojalá que Dios los ilumine y rectifiquen sus caminos. Mire, vamos a ver todo el proceso que ha estado, vamos a ver un poquito las vistas de lo que ha pasado en el proceso en Estados Unidos. Por eso ahora, iglesia, tenemos que orar. Ahora, iglesia, deje la pelea. Yo le estoy diciendo esto para que corrijan su error. Yo no quiero que ustedes malinterpreten. Les amo, pero corrijan el daño que le están haciendo a la iglesia. La iglesia no tiene un partido político. Ahora queda la imagen que ese es el partido. Ese no es, la iglesia no tiene partido político alguno. La iglesia es una entidad espiritual que aunque participe en los eventos políticos, no es un partido político. Y ahora tenemos que unirnos, tenemos que buscar a Dios y pedirle a Dios misericordia, porque lo que se apresura, si pierde tropa allá, una persecución, y por eso yo decía que la lucha se estaba dando allá. Ahora vamos a ver dónde va a parar la perspectiva de género, dónde va a parar todo esto. ¿Qué van a lograr ustedes hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que todos unirnos y dar la batalla, porque un partido político no tiene la solución. Vamos a ver unas pistas de todo lo que pasó en Estados Unidos. Oremos porque el proceso en Estados Unidos va a terminar en las cortes. Vamos a ver, aquí tenemos fotos de todo el pueblo. Mire qué cosa, en Estados Unidos la gente salió a votar. Ha habido mucha oración, hermano. Ahora mientras siguen pasando estas vistas, tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar y buscarla. Que Dios unifique la iglesia. Han quedado familias divididas por este proyecto Dignidad. Han quedado iglesias divididas. Por eso estoy advirtiendo que reconozcan que el proyecto no es lo que debe ser. Y busque a ver si Dios está en el asunto. Porque Dios no está en un asunto que deja a la iglesia dividida. Que deja
casas la gente politizada. Es la primera vez en la historia que la iglesia está en esta situación desde que el proyecto del pacto dividió la iglesia católica. Oh Señor grande y misericordioso, ten misericordia de nosotros. Señor, sana las heridas que han quedado, Señor. Que a partir de hoy vayamos a la iglesia y dejemos a un lado, Dios mío. Claro que estamos hablando porque el avisado ve el mal y se prepara. Tenemos que advertir lo que es dañino, porque tanto que hemos luchado para que esto no sucediera, pero ha sucedido, Padre. Pero tú eres poderoso. Saca lo mejor de todo esto, Padre. Saca lo mejor de todo esto, Padre Celestial. Saca lo mejor de todo esto, Señor. Dirige a tu pueblo. Mira, Señor, este huracán que todavía anda por ahí, destrúyelo, Padre. Mira las heridas que han quedado, Padre Celestial. Mira las heridas que han creado, Padre Celestial, esta situación. Sana las heridas, Padre Celestial. Unifícanos como un solo pueblo. Que volvamos a la senda antigua. Que entendamos que en la ira del hombre no obra la justicia tuya. Que mucho de este movimiento se provocó, yo sé, porque estamos sentidos, porque estamos heridos por lo que nos ha hecho el PNP y los populares y todo. Pero en la ira se cometen errores. Mira, oh Dios, lo que pasó con el pueblo de Israel cuando se airó por la conducta de los hijos de Samuel. Cómo escogieron un rey, un sistema que luego los esclavizó y los llevó por un sendero que no era el mejor que Dios quería. Mira, oh Dios, poderoso y grande, lo que está pasando en Estados Unidos. Mira esta vergüenza que nos ha resultado de esta mala decisión en gran parte por la intervención de unos bien motivados, pero orientados mal. Señor, permite que, como tú dices, trastorna la bendición en bendición, Padre Celestial. Y ayuda a curar a aquellos que quedaron decepcionados, que quedaron frustrados, que el velo se les quitó, que vieron que al final lo que aquí se le hablaba era la verdad. Y que nos dediquemos ahora a la batalla que nos queda, como tú me señalaste, que tendríamos que al día después estar listos para pelear por nuestros niños. Por esos 59 niños que no aparecen. Por esos niños que ahora van a tratar de inducirlos con el poder que tienen, Señor, de inducirlos totalmente al abismo de la perspectiva de género. Tú eres el que nos va a dar la solución, Padre. Sana las heridas, unifica a tu pueblo y haz un milagro de un avivamiento, una intervención sobrenatural en el país como nunca antes. Y cuando toque decidir el estatus político de este país, guía al pueblo por la verdad, Dios mío. No nos deje irnos por un barranco hacia el cual nos llevan algunos líderes políticos y religiosos en este país. Que busquemos tu camino, que tú nos lleves por la senda que más sea perfecta. Mira, Señor, en el día de hoy, señora, a Carlos Romero Barceló en el hospital, si ha de irse contigo, que antes que se vaya, sea salvo y se convierta. Y si no, sánalo y dale una oportunidad más de vida. Consuela a su familia. Mira a todos los enfermos. Mira a todas las personas afectadas en este día. Todos los que han perdido la elección y están turbados. Y que cada cual evalúe la realidad por qué esto ha sucedido, Padre. Guíanos por la senda verdadera. Y que el pueblo ahora se unifique para predicar el evangelio, para buscar un avivamiento, que tú eres el único que puedes, aunque tengas que enviar lo que tengas que enviar a esta isla, pon la casa en orden y trae el pueblo delante de ti, Padre Celestial. Que busquemos tu rostro, que no pongamos esta fe en los hombres, porque maldito el que cree en otro hombre ciegamente. En nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, a esta misma hora, nos despedimos con un poco de música y mañana seguiremos, vamos a meternos en la palabra. Y esto que estoy hablando es conforme a la palabra, porque si usted lee el capítulo 8 de Primera de Samuel, usted va a ver que esto mismo pasó en Israel. La gente se cansó de los hijos, de la malo que se portaron, el gabinete de hijos del profeta Samuel. Entonces escogieron a Saúl.
que el remedio no sea peor que la enfermedad, que en la ira, en la ceguera del coraje que tenemos, porque todos tenemos ese coraje, no nos ceguemos al odio, no nos ceguemos a la envidia, a la ambición política, a justificar nuestros errores. Señor, digamos como el salmista, examina, oh Dios, mi corazón, prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad y guíanos por el camino eterno. Señor, que esa palabra del Salmo 139, versos 23 y 24 se haga realidad en nuestra vida, que podamos ver por qué camino vamos, porque hay muchos caminos que parecen ser caminos de vida, pero su fin son la muerte. Y que el pueblo no se confunda, que tú estás en tu trono y las maldiciones tú las convertirás en bendiciones, que tu gloria se manifieste, que volvamos a la senda de un avivamiento glorioso como nunca en la historia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta mañana, a esta misma hora. Shalom, shalom, shalom. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Busqué al Señor y me escuchó y me libró de mi angustia. Prueba y ve que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Tema al Señor, todo su pueblo, nada faltará a los que le temen. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cercano está